Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Y pues bueno, seguimos aquí generando pues conciencia de muchos temas que hemos justamente tenido en este mes y que han sido relacionados con la cuestión oncológica, porque saben que pues a Metamorfosis le gusta mucho apoyar y generar conciencia a la población pues para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Fíjense que hoy, justamente 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en particular, que es uno de los cánceres pues de gran relevancia que tenemos en nuestro país y que es muy importante que lo conozcamos porque pues desafortunadamente está creciendo la cifra de cáncer de mama en México y pues necesitamos ver qué podemos hacer todos para poder pues controlar lo más posible la enfermedad. Y bueno, hoy vamos a tener un experto que justo nos va a hablar de este tema. Solamente recuerden, por favor, seguirnos y dejarnos algún comentario, algún mensaje a través de nuestras redes sociales. Me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio, también como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter, ahora X como Leti Asensio, y también en nuestro canal de YouTube, donde en este momento se está transmitiendo este programa de manera simultánea. El programa es Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también, por favor, síganos en nuestras capsulitas de TikTok, donde dejamos mensajes muy específicos que podemos compartir de forma sencilla. Y bueno, vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo, porque es muy importante y muy valioso. Y quiero presentarles al doctor Gilberto López Rosas. Él es médico cirujano y partero, graduado por la Universidad de Guadalajara con excelencia académica. Él realizó la especialidad en medicina interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional de Occidente. Él también realizó la subespecialidad en oncología médica del Instituto Nacional de Cancerología. Él está certificado también en oncología médica por el Colegio Mexicano de Oncología, donde tuvo el primer lugar nacional del examen del consejo en el año 2016. Él actualmente se encuentra laborando en el Centro Internacional de Guadalajara desde el 2016, en la Clínica de Investigación en Reumatología y Obesidad y en Vital Médica Oncología en Guadalajara. Él forma parte también de grupos de asociaciones de médicos expertos, dentro de ellos la Sociedad Mexicana de Oncología, Sociedad Americana de Oncología Clínica y la Escuela Europea de Oncología. Y de verdad que es un gusto, Gilberto, tenerte aquí en el programa nuevamente. Hace algunos años nos acompañaste y pues es un gusto tenerte aquí, sobre todo platicando pues de este interesante tema y de que generemos conciencia en la población. Bienvenido a Metamorfosis nuevamente y pues un gusto platicar contigo sobre esta gran temática el día de hoy. Hola Leti, buenas tardes. Pues muchísimo gusto de estar aquí contigo nuevamente y poder pues contribuir un poco con la información que puede prevenir pues ahora sí que una enfermedad tan catastrófica como lo es el cáncer de mama. Y bueno, la verdad es que un gusto para mí volver a cruzar el escenario a la distancia. La verdad es que te recuerdo con muy buenos memorias del Instituto Nacional de Cancerología en la Clínica de Cuidados Paliativos y el área de psiconcología. Pues muchas gracias, Gilberto. Y sí, pues nos toca pues atender una enfermedad difícil, como bien la dices, ¿no? Actualmente en México es la tercera causa de muerte el cáncer. Y en cáncer de mama, pues tú me dirás un poquito cómo andamos en la población, sobre todo femenina, aunque no descartamos que hay cáncer de mama en varones también. Sin embargo, pues prevalece más en la población femenina. Pero, ¿cómo estamos en cáncer de mama? Porque es cierto que ha ido en aumento la enfermedad y también se está presentando en edades más tempranas, ¿no, Gilbert? Sí, claro. Bueno, pues mira, en general lo que se ve para estos últimos años es que cerca de 2.3 millones de pacientes se han diagnosticado en el mundo con este padecimiento oncológico y desafortunadamente en el mundo como en México
más o menos un cuarto de estos pacientes que se diagnostican fallecen de manera anual. En México, en los últimos 20 años ha ido incrementando progresivamente. Hasta el último censo, más o menos, estamos en una tasa de 40 pacientes por 100,000 habitantes diagnosticadas y también en la mortalidad, aproximadamente un cuarto de estos pacientes que se diagnostican se entran dentro de la estadística de mortalidad anual y representa al final de cuentas la primer causa de incidencia y mortalidad en el mundo, y en México también no es la excepción. Oye, Gilberto, ante estas cifras un poco pues, impactantes, porque escucharlas no es algo que que nos gratifique esta información. ¿Cómo poder empezar a generar un poco de conciencia, sobre todo porque lo escuchamos mucho, pero en ocasiones pensamos que a nosotros no nos va a dar, que a nosotros no nos va a tocar esa enfermedad? O bien he tenido como experiencias desafortunadas donde pues las mujeres lo dejan pasar, ¿no? Como esto va a mejorar solito o me da pena o me causa alguna situación en específico que limita que pues se puedan atender oportunamente. Pero ¿cómo empezar a conocer, por ejemplo, cuáles son los principales factores asociados al cáncer de mama? Porque sabemos que no hay una causa específica en general en el cáncer y tampoco el cáncer de mama es la excepción, pero hay factores de riesgo, ¿no? Que pudieran, digamos, hacer que estos factores en algún momento pues se unan o uno solo o no lo sé, pero puedan ser pues una de las tantas posibilidades que pudieran tener relación con el cáncer de mama. Sí. Pues de manera general lo podemos englobar como los cánceres asociados bueno, los cánceres de mama que están asociados a múltiples factores de riesgo o multifactores que finalmente son los que engloban el hallazgo incidental o no asociado a una situación hereditaria, por ejemplo, que son cerca del 80%, los que llamamos, pues no atribuibles a un gen como tal, ¿no? Y ahí es donde entran generalmente estos factores de riesgo que pueden tener, por ejemplo, factores hormonales o no hormonales, ¿no? Los familiares, o sea, si siempre tenemos un familiar directo o indirecto que ha tenido un cáncer de mama, siempre tendremos un factor de desarrollar esta enfermedad mucho más probable que las personas que no han tenido un familiar directo. De estos mismos, hay algunos factores que se pueden asociar a genes alterados familiares que son los famosos cánceres de mama hereditarios. Y en este caso, pues los más representativos muy probablemente en el mundo sean los genes relacionados con BRCA1 y 2, que son unos genes que se encargan de reparar nuestro ADN, pero estas personas de manera genética o de nacimiento tienen un trastorno en estos genes y son la razón por la que los hacen más proclives a desarrollar este tipo de patología. Dentro de los otros factores de riesgo, por ejemplo, hormonales, puede ser la menopausia tardía o la menarca temprana, básicamente por la exposición crónica a estos cambios hormonales que tiene la mujer. En algún momento también se ha relacionado en la ausencia de embarazos, otros factores como pueden ser el consumo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo, algunas otras causas que pueden ser poco menos frecuentes, como puede ser la exposición a radioterapia. Hay pacientes, por ejemplo, que en la adolescencia o en la infancia tuvieron algún tipo de leucemia o linfoma, que en algún momento tuvieron radioterapia en el tórax y eso les incrementa un poco el riesgo. Pero básicamente hay algunos que son factores de riesgo que podemos modificar, como por ejemplo la obesidad o el tabaquismo, y algunos otros que no podemos modificar, como los factores genéticos o familiares. Esto, sí, desafortunadamente, la mayoría de los casos es multifactorial, no hay solamente un factor, y sí es verdad que cada vez vemos muchos pacientes que incluso no tienen ningún factor de riesgo y desarrollan esta enfermedad. Lo que comentabas relacionado a la edad también es algo que sí vemos en la práctica clínica diaria, cada vez mujeres con un diagnóstico cada vez más temprano en edad, y eso también hace un reto, sobre todo los que no están asociados a factores genéticos.
ya que de repente estos pacientes pues tienen un reto mucho mayor en el diagnóstico, en el manejo y muy frecuentemente también en la conservación incluso de su fertilidad, incluso porque muchas de ellas quieren ser mamás y esto no debería de ser un impedimento. Incluso otra de las cosas que también ha sido muy sonada es que hay algunos factores que también pueden prevenir, como es la lactancia materna, que generalmente ahora, sobre todo el área de ginecología, ha tratado de incentivar relacionado a disminuir el riesgo de cáncer de mama, y esto sí está comprobado. Y por eso seguramente también estas campañas, ¿no? De la lactancia materna, que además de ser pues benéfico para los bebecitos, pues también tiene un beneficio para las mujeres y pues un factor protector contra el cáncer de mama. Oye, Gilberto, hay veces que nosotros sabemos porque pues los medios de difusión sí hacen campañas de concientización, ¿no? En todos los programas de televisión, sobre todo en este mes rosa y todo es rosa y todas las campañas están relacionadas con este color justamente por el cáncer de mama. Y sabemos que tenemos que tocarnos, sabemos que tenemos que hacer una autoexploración mamaria, pero no siempre sabemos cómo. No es algo que nosotros digamos, nada más me toqué y no encontré nada, sino tiene toda pues una metodología, digámoslo así, una forma específica de poder hacer la autoexploración mamaria. No sé si nos puedas contar, digamos, lo más ilustrativo posible para los que están en radio, que puedan tener pues esta información de cómo iniciar la autoexploración mamaria. Y aquí invitaría a que no solamente fueran las mujeres las que escucharan esto, sino también los varones, porque en ocasiones también los varones nos pueden ayudar a tener un poco de información con respecto a si ven algo diferente o si tocan algo diferente, y creo que es una información igual de importante para hombres y para mujeres, pero nos ayudas un poquito como a conocer de qué se trata bien la autoexploración mamaria. Sí, mira, en general la autoexploración mamaria es recomendado a partir de los 20, 22 años, una vez al mes, y generalmente el tiempo para la autoexploración es probablemente la piedra angular, que generalmente se debe de hacer ya sea en el baño, en la ducha, en el baño a lo mejor de frente con un espejo, pero el tiempo para hacer la exploración es importante, que debe de ser de 7 a 10 días después del inicio del ciclo menstrual. Y esto tiene que ver porque la estimulación estrogénica de las mamas en esta fase permite que el seno de la mujer esté un poco menos estimulado por el factor hormonal y se pueda tocar de mejor manera toda el área glandular. De manera general hay como muchos formas de hacer la exploración, desde la areola o el pezón, como alrededor con las manecillas del reloj, del centro para afuera o de fuera para adentro, pero ahí realmente lo más importante es que se explore totalmente la mama. Hay otras exploraciones que pueden ser en zigzag, que no necesariamente requiere esto de las manecillas del reloj, pero lo importante es que adicionalmente a la exploración física se estén evaluando algunos factores relacionados con la autoexploración, porque puede haber cambios en la piel, retracciones en la mama, secreción anormal del pezón. Eso también se puede estimular un poco como con un tipo de presión que a lo mejor las mujeres que ya han lactado va a ser muy fácil que lo puedan realizar, porque es más o menos la misma maniobra en la que tocas la areola con la piel para estimular como la salida inicial de la leche, y es más o menos lo que se hace cuando se hace la exploración de salida de secreción del pezón. Es importante adicionalmente a esta exploración dentro de la mama, agregar la exploración en región axilar y por debajo de la clavícula o incluso un poco arriba de la clavícula, ya que estas áreas o esta exploración en estas zonas nos estarán informando sobre lesiones ganglionares o ganglios linfáticos que pueden estar inflamados en esta zona. Y esto pues obviamente se ve de manera bilateral, de frente al espejo, básicamente para ver pues cambios en la estructura anatómica de la piel, las retracciones, a veces puede haber cambios en la coloración,
Y a veces quien prefiere hacerlo, por ejemplo, en la ducha, lo puede hacer incluso con un poco de jabón, que aumenta la sensibilidad un poco de la palpación profunda o superficial. Pero bueno, aquí lo más importante generalmente es tratar de hacerlo una vez al mes y 7 o 10 días después del inicio del periodo menstrual. Cuando por alguna razón esto ya no sucede, porque también hay mujeres que pueden hacer autoexploración y ya no reglan, entonces lo indicado en este tipo de mujeres es que elijan un día del mes, que a lo mejor pongan un recordatorio en el calendario o en el teléfono, y ahí hagan la exploración una vez al mes de forma sistemática. Pero bueno, finalmente esta parte es muy importante que además de esta autoexploración, por lo menos una vez al año acudan a su médico para una exploración con un profesional de la salud, que en este caso puede ser las clínicas de mama, el oncólogo o incluso el ginecólogo que adicionalmente pueden estar viendo por salud femenina. Pero sí está indicado que por lo menos una vez al año, adicionalmente, estas mujeres a partir de los 20 años lleven una consulta médica relacionada a prevención de este tipo. Y aquí yo empatizaría un poco justamente donde las parejas, varones o mujeres, quien sea la pareja, puede apoyar un poco en esto, ¿no? Lo que decías de verse al espejo y ver si hay algún cambio en la piel, alguna retracción ahí del pezón o algo que no sea normal. Yo creo que la parte importante en ocasiones es aprender a conocer lo normal en nuestro cuerpo para ubicar lo anormal y entonces poder incluso describirle a los médicos de qué estamos hablando, ¿no? A lo mejor sí cambió la tonalidad de la piel o se inflamó o está algo que ustedes llaman también piel de naranja, que es un poco porosa, ¿no? Y que también nos permite ver, pues, a que algo no está bien. Además de la autoexploración, existen algunos estudios que ustedes utilizan también para poder tener un poquito más de información al respecto de cómo están las mamás, Gilberto, porque es cierto, en ocasiones pues podemos llegar a tocar algo a lo mejor externo, pero no tan profundo. Y eso es algo también importante, cuando nos tocamos, no solamente hacer un frote de la mama, sino tratar realmente de palpar lo más posible, pues, qué sucede con el tejido en nuestras mamas porque en ocasiones pues solo nos apapachamos, pero tiene que ir un poquito mucho más allá para poder notar realmente si hay algo por ahí. Pero, ¿qué estudios utilizan también ustedes como parte de esta detección, a lo mejor oportuna o poder prevenir lo antes posible una presencia de una tumoración que pudiera llegar a ser cáncer? Mira, pues de manera general las recomendaciones internacionales siguen posicionando a la mastografía bilateral de preferencia digital a partir de los 40 años para todas las mujeres. Esto es como el método de diagnóstico temprano, screening, que está mundialmente aceptado. Para algunos casos en particulares, sobre todo mujeres cercanos a los 40, 43 años, todavía en esta edad la mama tiene mucha densidad mamaria, o sea, tiene mucha glándula y poca grasa. Y para este tipo de pacientes generalmente hay que realizar adicionalmente a la mastografía un ultrasonido complementario, puesto que en este tipo de seno la mastografía puede dejar de ver algunas lesiones que con el ultrasonido se pueden observar. Y contrariamente también a partir de las pacientes menores de 40 años, generalmente cuando hay un hallazgo, generalmente la recomendación en estudios de imagen es el ultrasonido mamario bilateral, que es muy frecuente sobre todo en chicas jóvenes, incluso tener enfermedades benignas que se puedan manifestar como una bolita en el seno. Esto generalmente, de hecho, sí es una consulta muy frecuente que tengo y generalmente las pacientes vienen pues con mucho miedo, atemorizadas. La realidad es de que generalmente las pacientes menores, sobre todo menores de 30 años, que tienen este tipo de lesiones como enfermedad fibroquística de la mama o fibroadenomas, pues es muy frecuente estar teniendo la palpación de algún tipo de bolita. El problema principal de este tipo de lesiones es que tengan algún comportamiento como por ejemplo crecimiento progresivo,
si duele o no duele, la realidad es de que esto, hay gente que, por ejemplo, dice si duele es cáncer y si no duele no es. La realidad es de que ambas situaciones clínicas pueden suceder, pero si ya te detectaste una lesión, yo lo que recomendaría es que adicionalmente la exploración o la autoexploración del paciente se haga un estudio complementario de estos dos tipos para poder darle seguimiento a estos hallazgos por imagen, ya que contamos con algunos puntajes, una clasificación que se llama BIRATS, que puede aplicar tanto para el ultrasonido como para la mastografía y que generalmente nos da un puntaje de posibilidad de riesgo de tener una lesión maligna, también de posibilidades de que sea benigna. Muchas veces este tipo de puntajes nos sirve para poder saber cómo seguir a la paciente y qué procedimiento se pueda realizar con respecto al puntaje que se evaluó. Y esto generalmente lo hace un radiólogo en un gabinete de imagenología. Te platico esto porque a veces quien detecta esto puede ser un ginecólogo que tiene, por ejemplo, un ultrasonido en su consultorio, pero difícilmente ellos pueden hacer un reporte que nos dé esta clasificación. Entonces sí es importante que si esto sucede incluso con un ginecólogo, pues siempre se haga la complementación con un experto en imagen que nos dará un puntaje. Y ya con este puntaje ya podremos saber si hay que seguir al paciente en 6 meses, en 3 meses, una vez al año, o incluso exista la necesidad de hacer un estudio complementario, por ejemplo, los pacientes que hacen mastografía que no se pueden evaluar y que hay que complementar un estudio con ultrasonido para que finalmente nos puedan dar este puntaje. Y hay un puntaje que es el puntaje 4, que generalmente es el puntaje que nos indica que hay que hacer un tipo de biopsia para confirmar que esa bolita pues es benigna o es maligna. No necesariamente que tengas un puntaje de 4 significa que es un cáncer. Simple y sencillamente nos indica a nosotros como médicos que hay que realizar una biopsia que generalmente es con una aguja especial que se llama TrueCut o de corte que finalmente se anestesia el área, se saca un pedacito de esa lesión y entonces se manda a analizar. Y entonces con eso nosotros podemos decir que es una bolita, que es un cáncer o es una lesión benigna. Y de esa forma en el futuro podemos dar tranquilidad al paciente y también en el seguimiento pues de este puntaje que te comento. Esto me parece muy importante, Gilberto, porque en ocasiones justo hay dos condiciones aquí. Una, que a veces pensamos que se trata de una bolita de grasa, ¿no? Y no solamente las pacientes, a veces hay médicos que desafortunadamente dicen, tú tienes una bolita de grasa y solamente hay que vigilarla y a ver qué pasa, ¿no? Y tiempo después resulta que esa bolita era positiva a cáncer y que ya está en una situación pues avanzada. Entonces, qué importante poder saber cuál es el camino adecuado para poder hacer pues esta detección lo antes posible, ¿no? Y que no nos asustemos donde probablemente salga esta etapa 4 si nos realizamos algunos estudios, porque todavía pues no nos confirman que en realidad pueda ser un cáncer. Probablemente requiera de un experto como tú de hacer la biopsia para poder determinar de qué estamos hablando, de un tumor benigno, un tumor maligno y cuál es la conducta, digamos, a seguir y las alternativas que ustedes tienen que plantear, ¿no? Y algo que quería también que nos ayudaras un poco, el cáncer en general tiene clasificaciones, ¿no, Gilberto? Y las clasificaciones están basadas, pues, algunos pues en estudios específicos, en tamaños, en ver si hay solamente en mama o hay ganglios o hay en alguna otra parte del cuerpo. Y eso también a veces confunde mucho a la gente porque dice, no, pues es que a mí no me dijeron la etapa o ya me dijeron que estoy en etapa 3 y no sé qué significa eso. No sé si nos puedes compartir un poquito desde estas etapas muy tempranas que tienen que ver con el cáncer in situ, por ejemplo, hasta etapas avanzadas, pues que ya desafortunadamente el cáncer ya invadió otros órganos, ¿no? No solamente a lo mejor ahí localmente en la mama, sino ya está en otras partes del cuerpo. Entonces, si nos puedes compartir un poquito de esto también para que vayamos entendiendo de qué se tratan las etapas.
Sí, otro estudio que antes de tomar esa pregunta, Leti, me quería recalcar un poco de que hay otro estudio que es la resonancia magnética de mama, que también es algo muy útil, se me había olvidado comentarlo, sobre todo en pacientes menores de 40 años con este tipo de mama densa, y sobre todo nos ayuda sobre todo en pacientes que ya en algún momento hayamos detectado con algún tipo de mutación genética para el seguimiento y prevención. Realmente todos estos estudios están encaminados no a prevenir el cáncer como tal, sino a detectarlo de manera temprana en estadios clínicos curativos. Y retomando esta situación, los estadios clínicos 1, 2 y 3, de manera general en el cáncer de mama son estadios clínicos curativos. Nosotros asociamos esto de estadios clínicos con una clasificación que se llama TNM, que es una valoración del tamaño o características del tumor, si hay o no ganglios afectados, que es la N, y la M, que es si hay o no metástasis, que generalmente no es de tipo ganglionar, sino de tipo visceral, o sea, algún órgano o incluso al hueso. Esta situación es bien importante porque dependiendo de esta etapificación, ya sea uno, ya sea dos, ya sea tres, en relación al tamaño, a cuántos ganglios está afectado, o si hay o no hay enfermedad metastásica, es que se hace el plan de tratamiento, ya que adicionalmente a esta clasificación, a la pieza de patología que es la biopsia, se le realizan unos análisis especiales que se llaman inmunohistoquímica para clasificar y darle como el apellido al cáncer de mama. El más frecuente de manera general sigue siendo el carcinoma ductal, pero de este tipo generalmente hay uno que se llaman luminales, que generalmente son los tipos de cáncer de mama que la gente lo escucha como tipo hormonal, y esto es porque tiene positividad a la inmunohistoquímica, a receptores de estrógenos o progesterona. Generalmente son a ambos. Y hay otros tipos dentro del tipo luminal que es mixto, en el que adicionalmente a estos receptores hormonales tienen una proteína positiva que se llama HER2-Neu, que este es un tipo de tumor que se llama luminal B cuando tienen HER2 positivo y receptores hormonales positivos, que hay en algunos lugares que les llaman triples positivos. Hay otro tipo de cáncer que se llama triple negativo, en el que no tiene HER2 ni tampoco receptores hormonales, que es un tipo de tumor que se asocia muy frecuente a cáncer hereditario, por ejemplo, pacientes jóvenes, agresividad del tipo de cáncer, y el otro que es el que no tiene receptores hormonales, pero tiene HER2 positivo puro o sobreexpresado. Dependiendo de estas dos combinaciones entre la etapa clínica y el tipo de cáncer o el apellido del cáncer de mama, es que se puede hacer un plan de tratamiento específico para la paciente en particular. Esto es importante porque no todos los tumores, ni chiquitos ni grandotes, generalmente a partir de 2 centímetros, generalmente con estas dos clasificaciones o con estas formas de subcategorizar el cáncer de mama, nos da la pauta para saber si el paciente va primero a una cirugía de la mama, una mastectomía, por ejemplo, o una cirugía conservadora de la mama más reconstrucción, o va a un tratamiento que se llama quimioterapia neoadyuvante, en el que se da quimioterapia sola o combinada con algunos otros medicamentos como inmunoterapia o anticuerpos que van sobre la proteína esta que se llama HER2. Y generalmente esto es importante porque reducir el tamaño del tumor, eliminar las células que puedan andar circulando y ver cómo biológicamente responde el tratamiento el paciente con estos tratamientos es importante para el pronóstico final del paciente en sobrevida y también el tipo de cirugía que se les va a dar y el pronóstico. Y hay otros pacientes que desafortunadamente sí tienen enfermedad fuera de la mama y la axila, que son los que clasificamos como 4, que de manera general son los pacientes que por alguna situación seguirán, digamos que indefinidamente con un tratamiento, pero buscando tanto la calidad de vida como la aceptación del tratamiento individualizado, en el que se pueden dar desde terapias orales, inyectadas, quimioterapia combinada con inmunoterapia o quimioterapia con anticuerpos monoclonales. Estos pacientes generalmente están crónicamente con algún tipo de tratamiento y afortunadamente la ventaja y lo que creo que es valioso comentar es que la expectativa de vida incluso en estos pacientes
es de años, estamos hablando de 4, 5, 6 o incluso en la actualidad más tiempo. Desafortunadamente estos pacientes sí no tienen un objetivo curativo, pero lo que sí te puedo decir es que a últimas fechas, en los últimos 5 o 10 años, ha venido una revolución en los medicamentos que utilizamos para cáncer de mama, en los que hemos duplicado o triplicado la expectativa de vida de las pacientes. Muchas pacientes incluso a lo mejor les tocó vivir cuando los pacientes con enfermedad metastásica con algún familiar vivían 12 meses, y esto también es lo que de repente les da un poco de miedo de acercarse al oncólogo o a ir a una consulta oncológica, porque creen que, o sea, literalmente ellos lo comentan así, es que de repente creo que me van a desahuciar, y la realidad es de que eso no es así. O sea, la realidad es de que la mayoría de los tratamientos buscan calidad de vida y mejorar sobrevida en pacientes con estadio clínico 4, pero en estadios clínicos 1, 2 y 3, el objetivo de manejo es curativo totalmente. Entonces, sí creo que aquí es bien importante que enfaticemos que el pronóstico que tenemos actualmente, incluso en estos pacientes en estadio clínico 4, ha ido mejorando, y esperemos que a poco tiempo esta expectativa todavía sea, no sé, 10, 15, 20 años, o incluso tener la posibilidad de curar pacientes en estadio clínico 4. La ciencia y la investigación va encaminada a ese propósito. Es muy importante lo que mencionas porque son tratamientos, por lo que entiendo, tú me dirás, son personalizados, ¿no? Porque pueden tener, pues a lo mejor dos mujeres el mismo tamaño de tumor, pero tienen apellido diferente y en los estudios van a tener resultados distintos, y esa puede ser la razón por la cual el tratamiento no sea igual, porque a veces incluso las salas de espera de servicios oncológicos de cualquier hospital, yo siempre digo que es una sala de contaminación de información, porque uno piensa que me van a tratar igual que mi compañera de al lado, ¿no? O que la que tiene la misma edad que yo, o la que ya tuvo tres hijos igual que yo. Y creo que lo importante es también ubicar que son necesidades diferentes, porque van a depender del tamaño, de lo que tú nos explicabas, de los ganglios, de las metástasis, pero también de estos estudios mucho más especializados que se han venido desarrollando y que también tienen que ver con el indicador específico para el tratamiento, ¿no? Y esa es la razón por la cual podemos sí empezar por uno o por otro, o la combinación de ambos, y que aquí lo importante es conocer nuestra enfermedad, no conocer la enfermedad del compañero de al lado o de la vecina de enfrente, sino la de nosotros, ¿no? Porque vamos a entenderla, vamos a preguntar, incluso a ver cuáles son como los resultados, en qué etapa estoy y qué tratamiento me va a dar y cuál es el objetivo del tratamiento, que eso creo que también es muy importante. Y de ahí pues se desprenderían pues esto que ya nos mencionabas, ¿no? Las cirugías que son pues a veces sí quitar el seno, ¿no? Quitar un poco una cadena de ganglios que es importante, o recibir tratamientos de quimioterapia que además hay diversos tipos de quimioterapias, hay muchísimos, y también diversas formas de administración de la quimioterapia, y que pues eso también es importante, ¿no? Nos dejamos llevar hasta por los programas de televisión donde dicen, ya está enfermo de cáncer, ya se le cae el cabello, y entonces ya lo encasillamos y ya generamos ahí un estigma importante. Pero no sé si nos puedes platicar un poquito de los tratamientos básicos con respecto al cáncer de mama. Sé que pues justamente es muy particular para cada paciente, pero sí conocer pues de forma muy general, digámoslo, los tratamientos, los quirúrgicos, los de quimioterapia y la radioterapia, que también son tratamientos específicos, y los hormonales, que también son tratamientos que a veces las pacientes tienen que seguir tomando por varios años, ¿no? Para poder mantener pues un mejor control sobre la cuestión de la enfermedad. Pero no sé si nos ayudas un poquito en esto. Sí, aquí yo creo que aquí es bien importante como subdividirlo por etapas clínicas, porque de hecho mucho tiene que ver con esta situación, y por eso es que es importante esta situación de detección temprana. Mientras más temprano se detecta la enfermedad, menos tratamientos para el cáncer requiere el paciente. Por ejemplo, en pacientes con estadios clínicos 1, lesiones pequeñitas, menos de 1 centímetro, 2 centímetros, o sea, tipo luminal A, por ejemplo, que es el tipo de cáncer, digamos que menos agresivo, generalmente los pacientes requieren solamente cirugía
y ya. Aquí la situación es que generalmente, desafortunadamente, los pacientes todavía no hemos podido demostrar con estudios clínicos que en algún momento la cirugía conservadora, que es básicamente hacer una resección del tumor o de un cuadrante de la lesión y dejar bordes negativos, o sea, no dejar ninguna célula en el seno de la mujer, sea suficiente o equiparable con la mastectomía con resección honorea de los ganglios. Entonces, generalmente, la mayoría de los pacientes que van a una cirugía conservadora deben de ir adicionalmente a radioterapia. Y esto finalmente, ahora con técnicas de intensidad modulada o hiperfraccionamiento, que básicamente lo que significan es más dosis en menos tiempo, son tan equiparables como las dosis que se aplicaban anteriormente de 5 semanas, por ejemplo, ¿no? Y eso también es bueno para la paciente porque tiene que estar viajando o yendo al servicio de radioterapia menos tiempo. Generalmente estos pacientes de tipo luminal que tienen receptores hormonales positivos, adicionalmente reciben unas pastillas que generalmente en pacientes premenopáusicas es un tratamiento que se llama tamoxifeno, que es un medicamento que inhibe el funcionamiento de los estrógenos en unas partes del cuerpo y en otras partes del cuerpo estimula estos receptores de estrógenos e incluso ayuda, por ejemplo, en la salud del hueso, por ejemplo, ¿no? Y en pacientes que son posmenopáusicas, este tipo de medicamentos que se dan generalmente son unos medicamentos que se llaman inhibidores de aromatasa, que hay 3 ahorita en el mercado, anastrozol, letrozol o exemestano, y básicamente también en pacientes posmenopáusicas se dan por 5 años. ¿Por qué el cambio de medicamento dependiendo la etapa hormonal de la mujer? Esto tiene que ver con la producción de los estrógenos. Generalmente en pacientes premenopáusicas la producción de los estrógenos se presenta en los ovarios y ya cuando la mujer tiene su menopausia, la producción de los estrógenos se produce en la grasa. Y esta enzima que bloquea estos medicamentos inhibe la aromatización del estrógeno y por eso finalmente no se forma. Y estos pacientes generalmente en el tipo hormonal llevan más o menos como 5 años de tratamiento. Hay unos esquemas en los que adicionalmente se puede dar terapia extendida, eso depende de algunas situaciones patológicas o características propias del paciente, en el que podemos dar, por ejemplo, 10 años de tamoxifeno, o por ejemplo, hay pacientes que están en la transición de ser premenopáusicas a posmenopáusicas y a veces damos 2 o 3 años de tamoxifeno y después las giramos o las viramos o las switchamos, que es lo que nosotros generalmente platicamos entre médicos, a un inhibidor de aromatasa por 5 años. Y estos pacientes generalmente tienen un manejo hormonal de 7 u 8 años, dependiendo cómo iniciaron en el tratamiento con tamoxifeno. Y hay algunos pacientes, por ejemplo, en enfermedad localmente avanzada, que son estadios clínicos 2 o 3, que son generalmente de alto riesgo, en los que los pacientes reciben estos tratamientos que comentamos, más otras pastillas que se llaman inhibidores de ciclinas. Hoy en el país existen 2 medicamentos aprobados para esto, uno que se llama ribociclib y otro que se llama abemaciclib, en el que adicionalmente al manejo hormonal de alto riesgo de tener una recidiva de tipo hormonal se les dan estos inhibidores de ciclinas por 2 o 3 años, dependiendo del medicamento que elijamos. Eso en general para los pacientes que tienen receptores hormonales. Para los pacientes en estos estadios clínicos localmente avanzados, o sea, que tuvieron en algún momento un tamaño tumoral de 2 o 5 centímetros o más con ganglios positivos, a esos pacientes generalmente se prefiere que se les dé tratamiento con quimioterapia antes de cirugía. Y a esos pacientes generalmente sí se les da quimioterapia y dependiendo del tipo molecular, si es por ejemplo un triple negativo, se les da quimioterapia más inmunoterapia, que son medicinas similares a las quimioterapias, digamos que en la aplicación, que es un suero, literal como el que te ponen como cuando estás deshidratado, es una venoclisis que va a un suero especial, o lo especial realmente de la quimioterapia o la inmunoterapia, pues es la medicación que se pone en el suero. Eso es en los triples negativos. Y en los triples positivos o en los que tienen HER2 sobreexpresado, a esos pacientes se les da quimioterapia más los anticuerpos monoclonales, que generalmente se les dan 2 anticuerpos monoclonales, uno que se llama trastuzumab y otro que se llama Perjeta o pertuzumab, que
van junto con la quimioterapia. Y generalmente hay dos esquemas, unos que son a 6 ciclos o unos que son a 8 ciclos. Pero estos pacientes generalmente van en el tratamiento antes de la cirugía. Estos mismos pacientes, cuando se operan, en este caso, por ejemplo, una cirugía conservadora o una mastectomía radical, se espera el reporte de patología de lo que se encontró del residual del tumor. Y aquí es muy importante esta situación y por eso es que es importante que el paciente reciba la secuencia adecuada, porque cuando hay un residual, entonces ahí se pueden hacer algunas cosas, como unos tratamientos como rescate, que generalmente esto no se puede hacer cuando el paciente por alguna razón se llevó primero a cirugía y no a un tratamiento antes de cirugía o quimioterapia o tratamiento neoadyuvante. Por ejemplo, en el caso de los pacientes triples negativos, por ejemplo, pueden continuar con inmunoterapia, se puede agregar una terapia de quimioterapia oral que se llama capecitabine, o incluso estos pacientes triples negativos que les comentaba también que están asociados a estos genes que platicábamos hace rato que se llaman BRCA, se les puede dar un medicamento específico para este gen alterado de un medicamento que se llama olaparib o talazoparib. Cualquiera de esos dos medicamentos son tratamientos orales. Y en el caso, por ejemplo, los pacientes HER2, que después del tratamiento neoadyuvante, antes de cirugía, no se murió el tumor y siguen células vivas, entonces a estos pacientes generalmente les puedes dar un tratamiento rescate que se llama TDM1, que es un medicamento que también es un medicamento que se llama anticuerpo conjugado, que lleva la quimioterapia y la terapia de los anticuerpos anti-HER2 en la misma molécula. Es una situación como muy novedosa porque se realiza mediante ingeniería genética esta situación y parece que incluso estos medicamentos hoy en día van a cambiar muy probablemente el escenario y el pronóstico de cáncer de mama, porque hay otro medicamento también que todavía no ha llegado a México, que probablemente a finales de este año, a principios del próximo año va a haber, que se llama trastuzumab deruxtecan, que muy probablemente mejore esta situación que les comento en la actualidad. Eso para pacientes con enfermedad residual, estadios clínicos localmente avanzados o 2 o 3. Y para los pacientes estadios clínicos 4, de manera general, son muy similares a lo que ya les comenté. Los pacientes hormonales o que tienen su principal driver luminal hormonal, generalmente están con pastillas combinadas, que pueden ser los inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, más adicionalmente los inhibidores de ciclines, que son estos que les comentaba, hay 3 en el mercado, ribociclib, palbociclib y abemaciclib. Y en este caso, adicionalmente, algunos pacientes que por alguna razón sean premenopáusicas y queremos tenerlos con un bloqueo adicional, se les puede dar una inyección que lo que hace es parar, digamos, que el funcionamiento de su ovario, y esto nos ayuda también a la formación o evitar la formación de estrógenos de algunos medicamentos que se llaman análogos de ALH, RH. Y este medicamento se pone mensual, trimestral o cada 6 meses. En los pacientes, por ejemplo, metastásicos que están con triple negativo, se puede seguir con la terapia de inmunoterapia más quimioterapia. Y en los pacientes HER2, generalmente están con quimioterapia más el bloqueo dual que le llamamos nosotros de anticuerpos anti-HER2, con estos que les comentaba, pertuzumab y trastuzumab. Pero la ventaja de este tratamiento, por ejemplo, es que tienen finito el número de sesiones de quimioterapia. Generalmente son 6 ciclos de tratamiento y después solamente están con el tratamiento de los anticuerpos monoclonales. Y esto es muy bueno para estos pacientes porque la calidad de vida sin quimioterapia pues es muy buena. Digo, esto tampoco quiere decir que en esta situación médicamente se debe de excluir la quimioterapia, por lo menos hasta en la actualidad esto no se ha podido confirmar, pero sí es verdad que las pacientes mejoran su calidad de vida cuando dejan de recibir la quimioterapia y están solamente con la terapia de anticuerpos anti-HER2. Y hay de dos tipos de aplicación. Hace más o menos como 2 meses o mes y medio sacaron al mercado un medicamento que junta estas dos moléculas en una sola inyección subcutánea, que de manera general, de un medicamento que se llama Fesgo, que de manera general ayuda a que los tiempos de aplicación se reduzcan, sobre todo en instituciones públicas, y que la dependencia o la estancia en centros oncológicos o salas de infusión pues sean mucho más cortas. Es un medicamento que se aplica entre 5 o 10 minutos más o menos y que generalmente se pone en la pierna. De manera general, pues estas serían como las
alternativas que tenemos de vanguardia en cuanto a los tratamientos dependiendo de los estadios clínicos y los subtipos moleculares de cáncer de mama. Pues yo creo que nos ilustra muchísimo, Gilberto, de todo lo innovador y de lo importante que es justo hacer la detección lo más oportunamente posible, porque eso también va a reducir pues tanto los tiempos como los tratamientos y los efectos seguramente que tiene cada tratamiento. Estamos ya un poquito sobre tiempo, pero no quisiera dejar pasar, Gilberto, ¿por qué es tan importante que un día 19 de octubre nosotros tengamos un día para tener un poco más de visión y de alerta con respecto al cáncer de mama? ¿Qué nos dejarías tú como experto para tener mayor conciencia de esta enfermedad y atenderlo lo antes posible y hacer la detección lo más oportunamente que se pueda? Pues yo concluiría pues yo creo que en general todos tenemos ahora sí que una mujer en nuestras vidas, ya sea esposas, hijas, madres, todos podemos padecer esta situación de manera directa o indirecta. Yo creo que aquí lo más importante es tratar de revisarnos lo más pronto posible, revisarnos con un oncólogo o un médico certificado en estas áreas y atendernos de manera oportuna, tratar de vencer un poco el miedo o la vergüenza de la exploración en estas áreas para poder lograr que esto en unos años, en lugar de incrementos en los diagnósticos, sean incrementos en la curación de esta patología. Y Gilberto, si alguien quiere consultar como experto, tú estás en Guadalajara, sin embargo, el programa llega a todos lados, incluso a nivel internacional, afortunadamente. Pero si alguien quiere consultarte como especialista en la parte de oncología, ¿cuál es la manera de cómo contactarte contigo? Pues mira, ahorita yo estoy teniendo dentro de mis redes sociales los teléfonos, digo, ahorita te lo dicto, el consultorio, mi teléfono es el 33 31 83 80 68 y de esta manera podemos tener una consulta médica presencial. También tengo la posibilidad de hacer telemedicina con consultas virtuales. Generalmente hacemos un tipo de preconsulta que hacemos vía internet o incluso por WhatsApp y de esta manera podemos ayudarnos pues para orientarlos un poco de este tipo de padecimientos u otros en los que pudiéramos ayudar. Pues te agradezco muchísimo, Gilberto, que nos has compartido pues esta valiosa información tan actual y que nos da la esperanza de poder recibir un tratamiento y que podamos controlar la enfermedad lo más posible, ¿no? Pero también la parte importante justo es tomar conciencia. A todos nos va a dar miedo, como bien dijiste, pues tener una bolita por ahí en el seno, pero tanto nosotras mujeres como los varones, creo que cuidarnos o cuidarnos entre todos es una de las estrategias más importantes y atendernos lo más oportunamente posible nos da una mejor calidad de vida, nos da un mejor resultado y nos desbalancea menos en otras áreas de nuestra vida cuando el cáncer se presenta, ¿no? Claro. Pues no me queda más que agradecerte, Gilberto Rosas, López Rosas, que hayas estado con nosotros y que nos hayas compartido esta tarde, sobre todo en esta fecha 19 de octubre, donde pues enfatizamos la conciencia de luchar contra el cáncer de mama. Muchísimas gracias, Gilberto. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.